Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, quienes están aquí presentes en la sala Carlos Chávez, quienes nos están siguiendo ahora en vivo también a través de esta transmisión. Nos da mucho gusto continuar con las actividades conmemorativas de los 50 años del movimiento estudiantil del 68, y para mí es un honor entonces darle la bienvenida a Julia Carabias y Enrique Leff, que van a estar dialogando con Alejandro León acerca de estos 50 años desde el lado de la ecología, desde sus propias perspectivas, desde su propio trabajo en este momento. Así que pues simplemente muchísimas gracias Julia, Enrique, por acompañarnos, y los dejo con Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Estamos muy contentos de contar con ustedes y, por supuesto, saludamos a todas las personas que nos siguen a través de Cultura UNAM en directo y a través de nuestras redes sociales, a través de @culturaunam. A la luz de la posguerra, ya en 1968, la juventud iniciaba, pues, digamos que estos movimientos reivindicatorios en torno, digamos, a algo que era muy importante, que no se había tomado conciencia, y era el medio ambiente. Y pasaba esto relacionado, por supuesto, pues, con los movimientos de los hippies, ¿no? Pero también era un asunto de, ante la devastación que ocasionó la bomba atómica y lo que ocasionó la Segunda Guerra Mundial, la humanidad se dio cuenta que tenía un potencial de destruirse a sí misma de manera muy rápida, no solo a través de las armas de destrucción masiva, sino también por el consumo, digamos que también por la explotación de los recursos naturales. Entonces comienzan estos estudios que también están, pues, muy relacionados, diríamos, a partir de cómo en las universidades entra en boga el materialismo histórico y las diferentes corrientes, ¿no? Podría ser la Escuela de Frankfurt, otras más. Entonces, en esta mesa vamos a dialogar de cómo del 68 a los futuros líderes ambientalistas, cómo dos científicos universitarios mexicanos trabajaron desde las ciencias experimentales con Julia Carabias y Enrique Leff desde las ciencias sociales. Les voy a presentar ya sin más preámbulos a nuestros ponentes. Enrique Leff está a mi izquierda, es mexicano, sociólogo ambientalista y doctor en Economía del Desarrollo por la Escuela de Altos Estudios de París. Es académico pionero de la teoría y la praxis del ambientalismo en México y particularmente en América Latina. Es docente en los campos de la epistemología, la economía política del medio ambiente, la ecología política y la educación ambiental. Al mismo tiempo, Enrique es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de la División de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Fue coordinador de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, desde septiembre de 1986 hasta mayo de 2008, pues casi mi edad. Y coordinador en México de la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente durante el periodo de enero de 2007 a mayo de 2008. Leff es reconocido por exponer la vastedad de los problemas ambientales como resultado de una crisis de las formas de la civilización occidental. Con su trabajo ha contribuido en difundir los conceptos de ecodesarrollo y racionalidad ambiental. En sus trabajos se citan ejemplos de las prácticas etnobotánicas, de las culturas prehispánicas en América Latina, las prácticas agrícolas sostenibles en los ecosistemas tropicales, etc. Enrique Leff es autor de más de 150 libros y artículos publicados en México, España, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Alemania, Holanda, Turquía y en diversos países de América Latina. Entre sus obras más importantes que se refieren a la temática ambiental se encuentran los siguientes: Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo, Medio ambiente y desarrollo en México, Ecología y capital, Racionalidad ambiental, Democracia participativa y desarrollo sustentable, por mencionar algunos. Enrique, bienvenido, muchas gracias. Julia Carabias Lillo, ¿lo estoy pronunciando bien? Es mexicana, maestra en Biología y Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Colegio Nacional.
ambientalista, activista y mujer de ciencia, con una trayectoria destacada por sus estudios y trabajos enfocados en el conocimiento y la preservación de la biodiversidad, además de colocar el tema ambiental en la agenda de las políticas públicas. Con una formación ideológica socialista, Julia Carabias fue fundadora del Partido Socialista Unificado de México, del PSUM, en 1986 y antes fue militante del Movimiento de Acción Popular, el MAP, a inicios de la década de 1980. Es académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, fue integrante del Consejo Universitario en el periodo de 1989 al 93. En 1994 fue presidenta del Instituto Nacional de Ecología y primera secretaria de Recursos Naturales y Pesca del Gobierno Federal durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿No? Bueno, no es miembro, pero va a ser. Sus trabajos abordan la regeneración de selvas tropicales, restauración ambiental, manejo de recursos naturales, ecología y sistemas productivos, cambio global, pobreza y medio ambiente, así como política ambiental. Entre sus libros destacan Ecología y autosuficiencia alimentaria, Manejo de recursos naturales y pobreza rural, Agua, medio ambiente y sociedad, por mencionar algunos. Julia Carabias es acreedora de diversos premios y reconocimientos. Recibió en el año 2000 el premio Getty, otorgado por el Fondo para la Vida Silvestre. A su vez, en 2004 obtuvo el Premio Internacional Cosmos por sus investigaciones y logros en el campo de la defensa del medio ambiente. Donó los recursos de este premio para crear el Centro Latinoamericano de Capacitación para la Conservación de la Biodiversidad en la región de la Selva Lacandona, en Chiapas. Fue galardonada en diciembre de 2017 por el Senado de la República con la medalla Belisario Domínguez por su inaudable labor en favor del cuidado del medio ambiente y la conservación de la naturaleza. Julia, bienvenida a la Sala Carlos Chávez. Bueno, estamos en el M68, Ciudadanías en Movimiento. Acordamos los ponentes y un servidor iniciar la charla pensando en el momento en el cual los dos deciden hablar del medio ambiente y desde qué perspectiva, cuáles eran las preocupaciones y por qué. Y acordamos que empezaríamos con Enrique, ¿es cierto? Pues vamos contigo, Enrique. Muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por esta invitación para esta mesa del recuerdo. En mi currículum olvidaste lo fundamental, lo cual hace que esté yo acá, supongo, y es que fui líder de mi facultad en el movimiento del 68. Y digo eso no para rescatar una parte de mi historia que no está en mi currículum vitae, sino porque tiene que ver justamente con el tema de dónde emerge, digamos, ese fuego, ese interés, esa pulsión, ¿no?, que me llevó justamente a que mi vida académica, mi vida intelectual, estuviera volcada sobre la comprensión de la cuestión ambiental. Digamos, sí, una cuestión que obviamente no estaba como en la agenda más visible en el 68, pero que ciertamente era lo que estaba vibrando, digamos, en el fondo, en el sustrato, digamos, de una crisis civilizatoria que tuvo una serie de manifestaciones. O sea, el 68 fue una especie de momento histórico de saturación de los tiempos, si puedo decirlo así. ¿Saturación en qué sentido? De la opresión, digamos, del autoritarismo, ciertamente, ¿no?, de la génesis del patriarcado, de las estructuras opresoras, de las libertades en todos los sentidos, ¿no?, sindicales, estudiantiles, etcétera, ¿no?, de la intolerancia. Y todo eso, bueno, hace irrupción en ese vuelo de la mariposa, ¿no?, en términos muy ecológicos que conmueven al mundo en el 68, es decir, los movimientos estudiantiles a lo largo y ancho, digamos, del orbe, ¿no?, y que llegan a México por las circunstancias que no toca ahorita recordar, todos lo sabemos, ¿no?, el bazucazo y la reacción de la juventud, donde digamos, se manifestaba ese espíritu que no era nada más por el hecho de la violación de la autonomía universitaria, sino era también porque hacía explosión ese estado de
de represión, uno podría decir. Bueno, en todas las generaciones la juventud ha sentido una cierta represión, ¿no?, de parte de las generaciones de los padres, ¿no? Siempre ha habido una especie de opresión o de relación en ese sentido, pero aquí, como digo, había una especie de algo que volaba en el espíritu de la época que quiso estallar eso. Ciertamente eso me acarrió a mí a participar en el movimiento del 68 por la circunstancia, pues fortuita y circunstancial, de que yo era consejero universitario por mi facultad. Entonces, a la hora de que estalla el problema, yo me entero, yo voy a mi facultad, convoco al estudiantado y de manera muy espontánea y natural, yo digo en el testimonio que saldrá ahora publicado, que porque no hubo un ánimo que superara el mío, acabé siendo, por ese motivo, el dirigente estudiantil. Bueno, como todos los que estamos haciendo nuestros testimonios del 68, a todos nos cambió la vida o nos conmovió profundamente el ser parte, el que nos hubiera tocado en esa época de nuestra historia. Pero ¿cómo se conecta esto con el medio ambiente o con mi pasión por la cuestión ambiental, por comprenderla, ¿no?, que me ha llevado a explorarla pues desde el campo de la economía, de la sociología, de las ciencias sociales en general, ¿no?, y en un proceso que todavía no se agota. Y ahí se conjugan una serie de circunstancias pues muy personales. O sea, cuando después del movimiento yo pido una beca para irme a estudiar un posgrado a Francia, me voy a París a estudiar economía. ¿Por qué? Porque la economía me haría comprender mejor, digamos, a la sociedad. Y porque siendo ingeniero químico no era tan fácil girar hacia otras especialidades de las ciencias sociales. La ingeniería química está más cerca de la economía. Entonces, por ahí, pero bueno, la economía se convirtió, para decirlo muy sintéticamente, más que en seguir los paradigmas neoclásicos o estructuralistas de su momento, en mis seminarios en la Facultad de Vincennes, donde lo que estudiábamos era marxismo. Entonces, ese marxismo que yo no había estudiado, que yo conocía antes del 68, si acaso los manuscritos del 44 de Marx, no el Capital. Pero en París, con mis 750 francos que me alcanzaban para pagar los boletos del metro y el resto me sobraron 6 francos, que es lo que me costó una nueva versión de Poche del Capital, que pagué esos 6 francos. Pero me lo eché completito varias veces y estuve en esos seminarios. ¿Y por qué digo esto? Para ver la conexión. Tú mencionaste, en los años 60, pues la ideología política dominante era el marxismo. Era el marxismo. Había, debo decirlo, algún par de herejes en el campo del marxismo que habían empezado a escudriñar algo que estaba ahí muy sometido, muy en el fondo de la visión del marxismo, del cambio histórico, de la dialéctica del materialismo histórico y dialéctico, ¿no? Que era André Gortz, por ejemplo. Era uno de ellos. Marcuse también, de alguna manera. Cabe recordar que uno de los primeros escritos de André Gortz es de 1962, donde ya empezaba a pensar que el capital no nada más oprimía al trabajador o explotaba al trabajador, sino también a la naturaleza. Pero eso no estaba realmente en el imaginario más común. Pero hubo otra circunstancia. El tiempo que yo estaba con mis seminarios en Vincennes, yo seguía una cantidad de seminarios. En la École Pratique d'Hautes Études uno se podía meter a escuchar a Charles Bettelheim, a Nikos Poulantzas, y entre ellos a Ignacy Sachs, un economista polaco, colega de Kalecki, ¿no?, venía del campo de la planificación socialista, que había emigrado a Francia.
Y en su seminario realmente de lo que se hablaba, y era el tema de moda en el 68, ahí empezó, eran las políticas científico-tecnológicas en el desarrollo económico, es decir, cómo jugaba la ciencia y la tecnología en el desarrollo. Pero era el único, junto con Celso Furtado, que hablaban de América Latina. Entonces yo seguía esos seminarios muy de cerca, era sistemáticamente. Y ahí por los años 70, 71, el seminario de Ignacy Sachs dio un giro. Y de repente era el tema del ecodesarrollo. ¿Por qué? Porque estaba ya programada la conferencia de medio ambiente humano que abrió el debate a nivel internacional en 1972, la conferencia de Estocolmo, donde ha pasado a la historia Maurice Strong, el primer director ejecutivo, como el creador de los documentos, pero yo les digo, quien los formuló en el fondo fue Ignacy Sachs. Entonces seguíamos, y ahí se conjugó, yo diría, se conjugaron tres cosas. Uno, una pasión que había quedado muy sometida en mí, que es una pasión, digamos, filosófica desde la preparatoria, que no seguí en ese momento y han tenido que pasar 50 años para que el año pasado yo me regalara un doctorado en filosofía y escribiera un libro, Heidegger, ante la cuestión ambiental. Nietzsche dice, ¿no?, que toda la historia y la vida es el eterno retorno. Yo retorné a cerrar ese círculo de vida. Esa fue la pulsión principal, acicateada al máximo por el movimiento estudiantil, ¿no?, lo que había generado en mí. Y en París se me cruza el estudio de Marx con la irrupción del movimiento ambientalista, digamos, de la cuestión ambiental. Y eso hizo que yo combinara esas dos cuestiones, y la pasión filosófica de pensar la cuestión fue lo que hizo que yo empezara a pensar el tema ambiental desde el marxismo. Y mis primeros escritos tienen ese cariz, y por eso mi primer libro se llama Ecología y Capital, que abre esta cuestión y lleva después con otros grandes autores como James O'Connor a fundar, digamos, una escuela de ecomarxismo y una revista, Capitalism, Nature, Socialism, en 1988, para tratar el tema del marxismo y la cuestión ambiental, ¿no? Entonces, esos son los prolegómenos de cómo gira. Pero no todo era ecomarxismo. Había otras perspectivas, la del propio Ignacy Sachs, que es el que acuña el término del ecodesarrollo, aunque en algunos primeros textos que él mismo publicó en L'État moderne, habla de algunos términos marxistas, ¿no?, de la contradicción entre el valor de uso, el valor de cambio y la naturaleza, cómo entraría a jugar en esa estructura, digamos, del capital. Es abandonado por una voluntad, yo diría, más pragmática, la voluntad de internalizar lo que él denominó en ese momento una dimensión compleja ambiental, que había que internalizarla en las prácticas de la planificación. Y fue mi primera confrontación o crítica con mi maestro. O sea, el tema ambiental no era una cuestión de una dimensión que se le había escapado a la teoría de sistemas y que había que internalizarla a través de ciertas estrategias, sino era una cuestión radical y de fondo, una crisis de civilización, es decir, la naturaleza, ¿sí?, la vida había quedado sojuzgada, oprimida, negada por una voluntad de poder, ¿no?, que era la del capital. Y ahí empieza a dispersarse, digamos, toda una serie de corrientes de pensamiento y de acción social que van incorporando la preocupación por la sustentabilidad, por la cuestión ambiental, que pasó de las estrategias del ecodesarrollo a pensarlo en términos de sustentabilidad, acuñar el término sustainability, que con su polisemia confundía desde la apropiación del capital de las condiciones ecológicas hasta la cuestión más radical, ¿no?, de la emancipación que venía
desde el canto de la tierra, digamos, desde los pueblos de la tierra, que es por donde hoy en día, después de 50 años, es allá donde late con más fuerza esta cuestión de la transformación hacia las sustentabilidades, y que en cierto sentido toca a todas las disciplinas y toca las políticas públicas, de lo cual hablará Julia ahora, ¿no? Es decir, de ahí surgen después las políticas mundiales sobre el medio ambiente, se crean los ministerios del medio ambiente, pero las corrientes de transformación histórica no son exclusivamente por el lado, digamos, de las políticas públicas o de las estrategias de planificación. Hay un movimiento social de fondo fundamental en este proceso de transformación civilizatoria. Si quieres lo dejamos. Vamos a pararle tantito ahí. Enrique, muchas gracias. Julia, nos está hablando Enrique de una crisis civilizatoria, nos habla también de la superexplotación y sobreexplotación de la naturaleza y de un deseo emancipatorio y libertario. ¿A ti cómo te tocó en ese contexto? ¿Qué nos podrías compartir? Cómo no, muchas gracias por esta invitación. Y si me permiten, yo quisiera iniciar mi reflexión con una reflexión que me está preocupando profundamente y es ante las agresiones ocurridas en la universidad a un grupo de estudiantes el pasado 3 de septiembre, mi rechazo rotundo ante la situación de violencia que nuestra máxima casa de estudios fue nuevamente agredida. Celebro mucho que haya habido una reacción tan importante de los jóvenes y de la comunidad universitaria para reaccionar ante esta situación tan indigna y que hayan manifestado enérgicamente este repudio a la violencia. Yo estoy absolutamente convencida de que nuestra mejor arma es el tener a una universidad unida, a todas sus partes unidas y que con el diálogo permanente, con la posibilidad de encontrar soluciones y de ejecutar un conjunto de acciones que respondan a estas legítimas preocupaciones de los estudiantes que pueden implementarse rápidamente, además de mantener a una universidad activa, abierta, trabajando en la reflexión permanente. Estoy segura que de esta manera es la forma en que vamos a poder sacar a los que son ajenos de esta universidad, a los porros, a los agresores, a los delincuentes, a los cobardes y de esta manera, una vez más, como se ha hecho a lo largo de tantas décadas, triunfar en esta universidad con este proceso de unidad y que saquemos las lecciones del 68, porque esto es lo que nos está llamando hoy a la reflexión. Yo quería iniciar con esta reflexión y entonces pasar al por qué estamos aquí conmemorando los 50 años del 68 desde la perspectiva de dos ambientalistas, nos han llamado ecologistas, ambientalistas, ecólogos, no importa, estos que estamos en la defensa permanente de los temas ambientales. Ya Enrique ha puesto el contexto general en que teníamos en el país y que estaba además en el mundo, como estaban estas corrientes surgiendo de una oposición a una preocupación profunda de la situación en que se estaba viviendo en términos de la calidad de vida del medio ambiente. Y he traído unos libros son los libros históricos, no los pienso obviamente leer ni prestar, porque eso están bajo candado. Pero dentro del contexto en que está platicando Enrique, hay un libro que es el de Primavera Silenciosa de Raquel Carlson, que detona un proceso de información de mucha efervescencia, porque ella pone la llaga en el dedo de lo que estaba haciendo los derivados de la revolución verde, de la revolución agrícola verde, en la que el uso de los agroquímicos y particularmente del DDT estaba generando un problema de salud, particularmente de cáncer y particularmente con los chicanos.
De hecho, ella muere pocos años después de sus investigaciones por ese problema. En ese mismo contexto que acababan de ocurrir ya en Inglaterra, esta enorme mortandad debido al azufre, se estaba dando en Europa las respuestas a la contaminación tan brutal que había en todos los ríos que cruzaban las principales ciudades. Y esto fue generando un ambiente, por lo tanto, de mucha reacción ciudadana hacia estos problemas de la contaminación. Allí nace el tema ambiental en este tema. Y al mismo tiempo, en esos años, está esta otra obra que es el de los límites de crecimiento. Es un planteamiento en donde la población está creciendo de manera exponencial, mientras que los recursos naturales son finitos y el alimento crece de manera aritmético. Entonces, vislumbrando una crisis, la necesidad del límite al crecimiento, cosa que fue profundamente rechazada por la izquierda en América Latina sobre todo. La reacción fue a parir madres latinas, porque era una imposición, como se veía, del imperialismo en el cual nos estaban limitando a tener las familias que permitirían pues el trabajo para salir adelante de la situación de pobreza, mientras que ya los países desarrollados se habían consumido una buena parte de los recursos naturales. En México, el doctor Urquidi es quien arranca con estas reflexiones y funda la sucursal mexicana del Club de Roma, y entonces empieza a haber una reflexión pues muy profunda al tiempo en el que Enrique estaba encabezando en México el tema del ecodesarrollo, y es allí donde yo me vinculo cuando inicio en la universidad. Yo tengo 14 años cuando inicia el movimiento del 68, pero participo en la Marcha del Silencio porque yo estaba en la universidad, en la escuela de música, y al salir de la escuela de música con mi guitarra me incorporo a la marcha. Y eso me marca sin duda, y se suma a lo que yo ya traía de una educación familiar por ser hija de refugiados españoles. Pero eso me colocó en el lado de la izquierda mexicana. Siempre tuve una dualidad, empezando como estudiante ya en los años 70, que es los primeros años a los que se está refiriendo también Enrique, de todo este desarrollo teórico, conceptual, de un cuestionamiento sobre el crecimiento económico y el uso de esos recursos de una manera ilimitada, con un impacto ambiental muy fuerte. Es cuando yo me incorporo a la Facultad de Ciencias de la UNAM y me empapo de la literatura al que él se ha referido, que estaba en Europa y nos llegaba a cuentagotas en la librería del Ágora, que así como comprabas tú con 6 euros de capital, nosotros teníamos que botear para poder comprar nuestros libros, para irnos entrenando en el tema ecología. Formamos un pequeño grupo en la Facultad de Ciencias, del cual Rosaura Cadena empezó a formar parte de este grupo, y desde entonces venimos trabajando juntas en todos estos temas. Y el ambiente era muy, muy rico en la reflexión, no solamente en la música y en la cultura, por supuesto. Ese era la cola del 68, abriendo puertas en la democracia, una vida cultural muy intensa en nuestro país. Y en este tema de la ecología, con esta literatura en el contexto, surge algo que es poco conocido, y es yo creo que poco también conocido y reconocido. Es el doctor Gómez Pompa, un personaje, un doctor en biología, es un personaje que abre camino, que empieza a apuntar el problema de los trópicos húmedos. En ese momento el trópico húmedo empieza a deforestarse porque hay una visión equivocada
por parte del gobierno de ocupación de las fronteras, de ocupación del trópico, para hacer allí el granero nacional. Y entonces las selvas empiezan a deforestar a velocidades vertiginosas para ser sustituidas por ganadería, fundamentalmente. En esa época, en los años 73, 74, 75, el doctor Gómez Pompa llama a los estudiantes a una marcha, y es la primera marcha que hay, digamos, ecologista en nuestro país, pero con una causa muy diferente a todas las causas restantes que se estaban dando en Europa. No era una marcha por la ecología en función de la salud humana, era por el ecosistema, por la naturaleza, por la destrucción de ese capital natural y de esa base natural del desarrollo y de ese patrimonio natural que estaba generándose por una mala política que era la ganaderización de nuestro país. Hay dos artículos allí muy importantes que son un parteaguas. Uno que es el de Gómez Pompa con Sergio Guevara y Carlos Vázquez, que se titula La selva tropical húmeda, un recurso renovable, entre interrogación, lo cual desde el punto de vista biológico era como, ¿cómo no va a ser renovable? Pues además la gente sabía que si tumbaban inmediatamente salían muchas plantas y se veía verde luego, pero no tenía nada que ver con una selva. Entonces viene este cuestionamiento y desde la academia empieza a estudiarse de manera distinta la ecología. Deja de ser una ecología meramente descriptiva, en donde el ecosistema está siendo explicado por el tipo de suelo y el tipo de clima y el relieve, sino que además se le suma que el ecosistema se explica por sus funciones, por sus interacciones entre plantas, animales, todos ellos con el suelo, con el agua, con la atmósfera, y esa visión funcional arranca en esa época. Eso hace, el otro artículo muy importante fue el de Toledo, en el cual lo llama el poder catastrófico del Mr. Ludwig, o cómo se destruye la selva amazónica. Y es que en ese momento también estaba empezando la deforestación en el Amazonas por las plantaciones de eucalipto. Todo esto fue generando un ambiente de reacción, por un lado de defensa de los recursos naturales, de los ecosistemas, por el otro lado de un crecimiento que no estaba incorporando los criterios ambientales. Pocos años después, muy pocos años después, esto va escalando y hay un artículo también parteaguas de Mayers que se llama La conexión de la hamburguesa, cómo la selva del Centroamérica se convierte en hamburguesas norteamericanas, como una selva se convierte en una vaca que se convierte en una hamburguesa y se va a Estados Unidos. Este ambiente nos fue dando un proceso sobre la ecología política y allí en el Partido Socialista Unificado de México, al que ya anunciaron, en el que estuve, tuvimos una primera respuesta para sacar un pequeño libro, un libro que además tuvimos la super suerte de que nos prologó qué barbaridad. Bueno, un libro que fue muy importante y que siempre estoy atorada con ello, lo siento, en un momento me desatoro, y que fue presentado en ese momento por el candidato de izquierda, que fue Arnoldo Martínez Verdugo, y que, perdónenme, Granados Chapa, no podía con ello, ¿sí? Miguel Ángel Granados Chapa nos presentó y prologó este libro. Entonces, estando en la presentación con Arnoldo Martínez Verdugo de este libro, aparece un personaje que irrumpe y casi nos revienta el evento, vestido de blanco con unas 20 personas, acusándonos de comunistas, vendepatrias, come niños, y ese señor se convirtió 3 años después en el presidente del Partido Verde Ecologista.
Entonces las cosas no salieron del todo sumando capacidades en nuestro país. Ya había pasado la cumbre de la Tierra, la cumbre de Estocolmo en 1972, estoy hablando de los años 70, finales de los 70 y principios de los 80, y en la cumbre de la Tierra, en la cumbre de medio ambiente humano, el tema central era el impacto de la contaminación en la salud y la decisión desde las Naciones Unidas, el mandato dado por Naciones Unidas o la recomendación fue que todos los países hicieran una ley y que tuvieran una institución. Y es allí donde nace la política ambiental mexicana, en donde el primer enfoque fue vinculado a la salud y por ello la primera subsecretaría fue la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente dentro de la Secretaría de Salud. En esto les pongo entonces un contexto que resumo para terminar esta parte y poder pasar a otra ronda. Esto es un contexto internacional en donde la contaminación es lo que está predominando. México reaccionando a que, eso es muy importante, pero que son los recursos naturales, los ecosistemas y la base natural del desarrollo. Todavía no se hablaba del término de biodiversidad, esto se acuña todavía después. Se hacen las primeras movilizaciones, se encausa el tema hacia los partidos, la reacción que tiene el PSUM obliga a que los otros partidos incorporen el tema ambiental. Tenemos un debate en el Auditorio Nacional lleno con todos los partidos discutiendo la política ambiental del siguiente régimen, cuando fue las elecciones que queda el presidente de la Madrid, y el presidente de la Madrid responde con una secretaría. La anterior había sido producto del movimiento internacional, de la ONU, de la cumbre de Estocolmo, entrando salud con medio ambiente, y esta en 1982 es la CEDUE, primera institución que incorpora la E de Ecología, y es Alicia Bárcenas precisamente quien es la primera subsecretaria de Ecología. Ahí nace otra ruta que después va consolidando la ciencia, consolidando las organizaciones y consolidando las instituciones. Pero lo dejo hasta aquí como este primer par de décadas, producto del movimiento del 68. Pues muchísimas gracias, Julia. Supongo que en el caso de los dos no estuvieron libres no solo de polémica, sino de resistencia y supongo que también de banalización en cuanto a lo que estaban estudiando. A ti te habrán seguramente tachado de, pues como decías, ¿no?, de comunista, de vendepatrias, todo. A ti te habrán dicho que pues estabas ya muy parisino, supongo, ¿no? O sea, no sé. Quiero pensar esto porque la resistencia del discurso hegemónico es algo muy habitual. Entonces, ya han planteado los dos cuáles son los contextos, cómo llega la política pública, pero a ver, ¿cómo les va en ese sentido? Es decir, ¿cómo de la política pública y de la academia y de la investigación, cómo llegaba la gente? ¿Había algún tipo de estrategia que ustedes empezaron a diseñar para comunicar lo que estaba sucediendo, para sensibilizar? ¿O era una carrera, digamos, absolutamente complicada, pues en contrasentido? ¿Cómo les iba a los dos? ¿Quién quiere seguirle? ¿Cómo quieres que sigamos? Pues, contigo. ¿Cómo llegaba la gente? ¿Cómo fue creciendo esto? ¿Cómo se fue consolidando? Es ya en plenos 80s en los que la sociedad en este contexto se empieza a organizar. Nosotros desde la UNAM, que hicimos esta formulación en este planteamiento de la ecología política, en donde pretendíamos abrir una ruta, empieza a proliferar las organizaciones sociales y surge el entonces llamado Pacto de Grupos Ecologistas. Entre ellos estaba encabezándolo, parte de la gente que lo encabezaba era Gabriel Cuadri. Surge otro movimiento
que fue un movimiento profundamente corrupto, que fue el movimiento ecologista mexicano, que estaba dirigido por Ciprés Villarreal. Y el Verde, el Partido Verde, que yo creo que su registro lo obtiene primero condicionado en el 85, lo pierde y después lo vuelve a obtener. Y hay un grupo también muy importante de gente que está comprometida y que está auténticamente preocupada por la conservación de la naturaleza, que es la Federación Conservacionista Mexicana, que se debe de fundar aproximadamente por el 1982-83. Hay que recordar, CEDUE nace en el 82, en este proceso de discusión importante que hubo de la sociedad, y entonces los siguientes 2 años se van consolidando estas organizaciones con una gama muy amplia. 2 de ellas muy cooptadas por el gobierno, muy aceitadas, el MEM, el Movimiento Ecologista Mexicano, que se convirtió pues en los porros ecologistas, ¿no? El Verde, que conocemos más o menos sus evoluciones, pero siempre con mucho dinero desde el lado del gobierno, y ese fue un problema. Nosotros cortamos este dinero cuando entramos a la Secretaría. Rosaura tuvo a bien organizarme el mismo día a los que pedían malamente, a todos les dijimos que no había, aguantamos 2 meses de mucho golpeteo, muchísimo golpeteo, y el MEM se acabó. En el momento en que se cerró la llave, se acabó. O sea que sí se puede controlar, ¿no? Y descontrolar. La otra parte es que la academia se empezó a fortalecer en serio. Y yo quiero nada más apuntarlo, porque quiero después hablar un poquito más de ello, es esta primera etapa muy rica mía, profesional, y estoy profundamente agradecida para siempre con el doctor Leff, porque allí empezamos a hacer un trabajo que no existía en esta universidad, y yo diría en el país, de empezar a hacer un estudio sobre los recursos naturales nacionales, su impacto, su relación con las comunidades campesinas, el conocimiento tradicional, las alternativas tecnológicas. Y entonces, de esas lecciones, el último que traigo, pues este que está aquí, es un libro que hicimos juntos sobre un montón de experiencias en las cuales Enrique Leff coordinándolo, participando con este grupo de trabajo, fuimos convocando a mucha gente. La gente se estaba empezando a meter allí. En la Facultad de Ciencias, en el área de ciencias estaba totalmente reprobado esto, porque esto no es ciencia, ¿no? Esto es de segunda, y no soy SNI por convicción y por decisión, ¿sí? Porque tengo que hacer las cosas que hago y no puedo hacer las 2 simultáneas. Entonces, este tipo de trabajo permitió ir formando muchísima gente. Nosotros formamos el programa de aprovechamiento y manejo de los recursos naturales, que empezó en la montaña de Guerrero, luego se extendió en otros sitios, formamos centenares de personas, y la universidad empezó a abrir estos temas desde las ciencias sociales, desde las ciencias ambientales, empezamos a profundizar los temas de interdisciplina, pero no pudimos dar muchos brincos en la interdisciplina, y yo creo que seguimos todavía ahí muy atorados, en donde estos son los momentos en que la universidad tiene que dar grandes orientaciones para profundizar sobre el tema de la interdisciplina. Pero estos son los primeros gérmenes, en donde abrimos una línea de trabajo que hoy ya es totalmente reconocida en el país, y hay maestrías, hay doctorados, hay licenciaturas, hay diplomados, hay investigaciones en la UNAM, en otras universidades y en el resto de los estados de la República, ¿no? Correcto. Enrique, entonces te tocó a ti iniciar esta labor también de sensibilizar, reunir grupos de trabajo, y en tu propia experiencia, ingeniero y sociólogo, ¿no? Reunir y articular la interdisciplina, ¿no? Pero a ver, ¿y cómo te va con la gente a ti? Digamos, ya Julia nos está hablando de una experiencia académica afortunada. ¿Y a ti en el día a día cómo te iba? O sea, ¿notaste un cambio? Bueno, cambios, este es el mío, ya le iba a quitar el micrófono. Cambios, ya habló Julia, o sea, fue una época de
explosión, digamos, de ideas y de iniciativas de todo tipo, ¿no? Pero donde la temática ambiental iba abriendo su camino, muy a contracorriente, porque era a contracorriente del imaginario dominante. O sea, Julia mencionó el libro Los límites del crecimiento, que yo creo que fue un título muy acertado, pero que venía a confrontar la creencia y la convicción del sentido de la vida y de la humanidad en ese momento, ¿no? O sea, estábamos acá para tener más, para crecer. Era la época, ¿no?, de la posguerra, como mencionaste al inicio, donde se trataba de la recuperación económica, y la economía misma iba en el sentido del progreso. Incluso la Guerra Fría, la confrontación de Estados Unidos con la Unión Soviética, era para ver dentro de qué modelo se crecía más rápidamente y se llegaba antes a la luna, ¿no? Entonces, hablar de límites del crecimiento era realmente un despropósito. Contravenía todas las creencias, todas las convicciones. Entonces, claro, estábamos abriendo un camino a contracorriente. Al mismo tiempo, o sea, habría que mencionar que junto con la cuestión ambiental surge en el ámbito intelectual eso que se llamó la crisis de la razón. Es decir, ya podríamos decir desde la filosofía de Heidegger había una crítica muy fuerte a esa razón dominante desde Leibniz, ¿no? De la razón de fuerza mayor instaurada por la razón misma y la manera como esa racionalidad venía acosando al mundo. Y venía la ciencia también dispersándose dentro de esa lógica del crecimiento del conocimiento de la que habla Popper, ¿no? Venía fragmentándose y la cuestión ambiental a lo que llamaba era a restituir todas esas partes, a una mirada más holística, más de conjunto de todas estas tendencias y procesos tan dispersos, ¿no? Entonces ahí surge el dictum, digamos, el llamado a la interdisciplinaridad de la cual está hablando Julia y ahora tú. Y ahí yo también traje mis guardaditos, Julia. Este no lo tienes. Pero este fue, y quedó así nada más, como un mimeo, y ahí creo que es mi última copia. ¿Y lo presentaste en la Facultad de Ciencias? Esto fue producto de un primer simposio sobre ecodesarrollo. Habíamos dicho que el mot d'ordre, ¿no?, la palabra que conducía a la reflexión en los años 70, era el ecodesarrollo. Quiero recordar que por esos años 75, Mario Bunge, el gran epistemólogo, quiso probar suerte en México, en un país. No podía irse a la Argentina, eran épocas muy convulsionadas en el Cono Sur. Quiso venir a México. Y por su iniciativa se fundó la Asociación Mexicana de Epistemología. Pero al año siguiente, Luis de la Peña tomó la presidencia y yo la secretaría. Me dice, Luis, ¿qué hacemos? Le digo, algo fuera de lo común en la ciencia. Un simposio de ecodesarrollo, la interdisciplinaridad en ese tema. Tú todavía eras muy joven, por eso no estás aquí. Pero aquí eran épocas también donde se convocaba a un encuentro de este tipo y acudían gentes como José Sarucán, antes obviamente de ser rector. Es decir, fue la convocatoria a las intelectualidades más relevantes de esta universidad, ¿no? Arturo Barman por parte de la antropología, por ejemplo. Olmedo, que venía también de la escuela de Bettelheim y de Althusser, ¿no?, en ese momento, y Ángel Basols Batalla, Arturo Gómez Pompa, Mario Bunge,
en fin, una cantidad de personalidades de ese momento. Entonces, ahí impulsamos por primera vez el tema de la interdisciplinariedad en estos temas en la universidad, ¿no? Como decía, en América Latina prende también el germen de una manera muy fuerte. Y entonces, movidos por ese espíritu de época, fue en el año, ya por el año 1975-76, nos reunimos un grupo de académicos de distintas disciplinas. En el 76 se crea el Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales en España. Y entonces ahí, con esta inquietud, se forma un grupo de investigación sobre cómo se internaliza la cuestión ambiental en distintas disciplinas. Y creamos ese libro que Orlando Orfila intituló Los problemas. Sí, Orlando. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el primer nombre de Orfila? Sí, Orfila, pero Arnaldo Orfila. Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo. Hay los trabajos pioneros de Rolando García, por ejemplo, ¿no? Pablo Gutmann, Héctor Segenovich, en fin, de los primeros ambientales. Se volvió un libro fundacional de la temática en las universidades de América Latina, y pocos años después, sobre las ciencias sociales y la formación ambiental. Y con base en estos libros y otros que siguieron, con muchos de los que mencionó Julia, pues empezaron a formar las gentes en las universidades. Y se empezaron a crear los posgrados y los cursos, y falta mucho que hacer a ese respecto. Es decir, las universidades tampoco podemos decir que han sido las instituciones más abiertas a acoger este campo. ¿Por qué? Porque en las universidades también se han instaurado los regímenes disciplinarios del conocimiento, como diría Foucault. Y vivimos dentro de esos regímenes disciplinarios en el sentido de las disciplinas científicas, pero también son estrictamente regímenes de dominación y cercados por sus propios paradigmas. Entonces no ha sido fácil abrirlos para que haya un nuevo pensamiento holístico e interdisciplinario. Y ya que Julia sacó ese libro, que es una memoria así, yo quiero sacar ese porque resultado de ese seminario, que no lo hice solo, lo hicimos juntos, Julia. Decidimos, Julia y yo, convocar a otros investigadores de México y fuera de México. Estuve hace 2 semanas con Stefano Varese, por ejemplo, y sacamos 2 volúmenes sobre cultura y manejo sustentable de recursos naturales. Yo sé que ya no crees mucho en esto. ¿Sí? Tienes que creer. Esto abrió también el campo. Eso hago todos los días. Eso hago todos los días en la selva lacandona. Esto también abrió la temática, digamos, de la sustentabilidad, pero aquí sobre todo en el campo de la antropología, de la biología, de la etnobotánica, ¿cierto? Es decir, cómo se cruzaba el tema de la naturaleza y la cultura, la diversidad cultural y la diversidad biológica. Y por ahí, digamos, han venido pues saliendo pues temáticas. Hoy en día, ¿qué puedo decir? Hay sociedades internacionales y latinoamericanas de economía ecológica. El tema de la ecología política hoy en día está en la punta de los debates y no es solamente una disciplina académica, es una disciplina donde nos encontramos los movimientos realmente de base. Yo dije, los pueblos de la tierra que están buscando rehacer sus mundos de vida, nuevos modos de conectarse con su naturaleza, ¿sí?, con estas ideas que vienen de la academia. Entonces ahí se ha abierto un campo que más allá de la interdisciplinariedad, yo he denominado un diálogo de saberes. El diálogo entre los saberes, digamos, cultos, que se trabajan en las universidades, de los paradigmas científicos y los saberes populares, los saberes indígenas, campesinos.
Y es en esa conjunción donde se está creando esos nuevos saberes que van a fertilizar la tierra, digamos, y romper el cerco de dominio del capital, de la tecnoeconomía. Y por ahí está progresando toda esta problemática que de alguna manera podemos decir que sí fueron los años 60 donde hace explosión esos límites del crecimiento, ese modo de absoluto dominio de la razón sobre la tierra, pero que ya tenía sus antecedentes, es decir, ahí se manifiesta en la realidad lo que Nietzsche decía, el desierto crece. Pero acabo de leer, volviendo a revisar unos textos de Nietzsche, por casualidad, no para preparar esta intervención, pero por casualidad, por eterno retorno, esta mañana, en La voluntad de poder, en uno de los últimos aforismos, hace referencia a Nietzsche, a las asociaciones internacionales genéticas, dice, donde se prepara el dominio de la tierra. Sí. Y eso lo escribe Nietzsche en el 88, en 1888, no 1988. O sea, hay ya una intuición muy fuerte de los límites de esta razón dominante que abren el pensamiento, y en eso estamos embarcados ahora, ¿no? Y vuelvo a decir, 68 fue un detonante, cuando menos para nosotros, ¿no? Ineludible. Bien, ahora quisiera retomar con ustedes. Estamos hablando de cómo va cambiando la mentalidad, cómo se instituyen otro tipo de prácticas académicas dentro de las universidades, cómo las instituciones van moviendo también la agenda, cómo se crean ciertas oficinas específicas, cómo, no sé, los científicos sociales y los experimentales se juntan para hablar de una gran problemática ante la institucionalización de las políticas de consumo, de devastación y no sé, o sea, del propio capital. ¿Qué lograron contener, Julia? ¿Tú qué recuerdas que hayan logrado contener y que hayan logrado cambiar? Digamos, si iba esta máquina de desarrollo hacia todo lo que daba, ¿qué lograron contener? Sí, de las publicaciones, pero también de las políticas públicas en lo que tienes un gran campo de experiencia. Yo creo que hemos platicado hasta aquí un par de décadas, finales de 60s, 70s y 80s, en donde se dio toda esta bárbara riqueza conceptual de formación de recursos humanos de una sociedad con una mayor conciencia sobre el tema. Y fueron 2 décadas de suma. Yo creo que íbamos, por supuesto que siempre con diferenciaciones, pero de suma. Creo que hay un parteaguas que no sé todavía dónde colocarlo muy bien, pero definitivamente lo encuentro del 2000 para acá, y quizás ese momento de transición en los 90s. Hay un parteaguas de divergencias muy importantes. Pero antes de entrar a las divergencias, que creo que es algo que quizás con lo que me gustaría posteriormente reflexionar en un cierre, pero en el último momento, en los últimos 30 segundos, hay un momento de esa transición que son los 90, y es allí donde encuentro un poco respuesta a la pregunta que nos haces, ¿qué se logró contener? Yo creo que los años 90 fueron los años que están marcados en nosotros también, tanto en Enrique como en mí, como en muchísima gente, por lo que ocurrió también a nivel internacional. Ahí ahora sí es la cumbre de la Tierra. Antes cometí el error y corregía cuando decía cumbre de la Tierra, porque como que la tenemos muy de estribillo todo el tiempo. La cumbre de la Tierra es la cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo en 1992, organizada por las Naciones Unidas, en donde se da, arranca el 5 de junio de 1992, por eso es que el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente ya, pero para llegar a una cumbre, los que estén familiarizados con estos procesos,
pasan años previos de preparación. Había ocurrido ya, se había acuñado el término de desarrollo sustentable en el 87. La Cumbre de la Tierra lo hace suyo, todos los mandatarios, es una cumbre que estuvieron presentes cerca de 120, 130 mandatarios, y es un refrendo hacia el medio ambiente, lo cual no ha vuelto a ocurrir. Es un momento de preocupación en donde la Agenda 21, es decir, todo lo que usted quiera saber sobre el medio ambiente, ahí lo encuentra, no dice qué exactamente y cuándo y cómo hay que hacerlo, pero son todas las orientaciones que permiten llegar hacia ese proceso de la sustentabilidad. Esto está el nacimiento de la Convención de Cambio Climático, de biodiversidad, los principios de los bosques, la incipiente lucha contra la desertificación, y es de tal tamaño la reacción mundial y de apoyo de los gobiernos que todos los países empiezan a tener sus agendas y a concretar las agendas nacionales. Es ahí donde tuvimos la fortuna de participar un grupo de gente que venía de todo esto que hemos platicado. Y no quiero dejar pasar de esos momentos una parte que fue muy visionaria, fue también un antecedente y que dio posibilidades a que los 90 se consolidara. Y es que en esta reflexión que hubo de la desigualdad en México, coordinada por Rolando Cordera y Carlos Tello, ahí aparecemos los ecologistas o los ecólogos, y empezamos a hablar de pobreza, de desigualdades y de medio ambiente. Y de eso se trató la cumbre. El ambiente se colocó en México para poder desarrollar una institución distinta que sumaba los temas del manejo de los recursos naturales, todos ellos que antes estaban todos dispersos entre distintas instituciones, bajo una lógica de sustentabilidad ambiental. Y es así como se fundó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. El equipo de trabajo fue un equipo en su mayoría universitarios, miembros de las organizaciones no gubernamentales. Se pudieron hacer, además de una institución sólida, leyes, políticas e instrumentos. Y ahí todavía marchábamos bien, ahí van las cosas concretándose, y creo que eso permite entonces poner un pie en la degradación, detenerla. No está resuelta, no está revertida, no se ha logrado influir en la política macroeconómica para que el tema de la sustentabilidad ambiental forme parte de la planeación del desarrollo del país. Sin embargo, hay una batería de políticas, de instrumentos y una mucho mayor conciencia que ha permitido un decrecimiento del deterioro, pero lejos de tener una reversión del deterioro o de haber detenido el deterioro. Creo que de no haber tenido esta cumbre, estos procesos nacionales de cómo aterrizaron, la situación estaría mucho peor, pero lo lamentable que tengo que confesar es que está muy mal, está fatal y estamos perdiendo la carrera. Y no veo en el escenario, a pesar del ambiente social que se tiene en el contexto nacional después de una elección como la que se tuvo, no veo un claro compromiso a llevar a cabo una política de crecimiento para el combate a la pobreza y lograr abatir la desigualdad también con la sustentabilidad ambiental. Y me preocupa mucho el arrollamiento de proyectos que no pudieran estar incorporando claramente el tema medioambiental, con lo cual vamos a volver al pasado y vamos a tener un problema en algunas pocas décadas otra vez de resentimiento de estos procesos. Ojalá y en una agenda que se está planteando el tema ambiental se incorpore como un eje y no como un capítulo de punto y aparte, como ha sido históricamente en los planes nacionales de desarrollo.
Yo coincido con Julia totalmente. Estamos en déficit todavía. Y no estoy seguro que entrando como un eje logremos revertir eso, porque no se trata, como dije al principio, de una dimensión. No es un eje más. Es repensar los modos de producir y de consumir, los modos de estar en el mundo de una manera más prudente, ¿no? Y donde el ejemplo que lo tenemos hoy en día, y hay que, dije los pueblos de la tierra, pero hoy en día las comunidades indígenas, hoy lo que reclaman es vivir bien, por ejemplo, eso se ha vuelto casi un eslogan, ¿no? Y vivir bien quiere decir vivir en armonía con los astros, con los dioses, con el ecosistema, con los otros, ¿no? Entonces es cambiar esa tonalidad. Y eso es un cambio civilizatorio, es desconstruir en sentido no nada más teórico, literario, sino fáctico, ese régimen de dominio del capital, porque el capital tiene inscrito un germen maligno del crecimiento, una manía del crecimiento, dice Herman Daly. Pues es seductor en muchos sentidos, perversamente seductor. Entonces, incluso toda la geopolítica del desarrollo sostenible, el término mismo ha sido apropiado por la propia economía. Y entonces en la polisemia de lo sustentable, lo sostenible, hoy pues vemos desde hace mucho tiempo a los líderes de los gobiernos pregonar el crecimiento sostenible, que es una contradicción en términos absolutos, porque no puede seguir creciendo la economía sin consumir recursos que son limitados. Y lo vemos clarísimamente, no nada más por el cambio climático que sigue, digamos, ya rebasamos 400 partes por millón y no hay visos de que eso se vaya a estandarizar. Las tecnologías del fracking, por ejemplo, ¿no? De la fractura hidráulica, llegando al corazón de la tierra, yo digo, a robarle el último suspiro a la tierra. ¿Por qué? Porque los temas acuciantes ahora son el neoextractivismo, es decir, la furia con la cual el capital se está apropiando de los últimos recursos del planeta. Y van increciendo porque la economía lo exige. Y celebramos, sí, que haya habido una buena negociación del Tratado de Libre Comercio, pero lo que ahí se celebra es que se siga insuflando un sistema económico que de manera connatural tiende a consumir más naturaleza. Y la naturaleza se degrada por la ley de la entropía. Es decir, el calor es parte de eso, el calentamiento global es parte de eso, es producto de eso. Entonces, no se pueden resolver los temas de desigualdad, de pobreza, en tanto que tengamos un régimen económico que tiende a la concentración, a la hiperconcentración. Los grados de concentración económica que se han alcanzado conforme avanzan los tiempos. O sea, hoy en día 20 personas tienen más riqueza que 2 billones de habitantes. El dato exacto no lo, pero son de esa índole, de desproporción. Entonces, no es posible internalizar, digamos, esos factores de igualdad, por ejemplo, dentro de ese régimen. Es necesario cambiar el régimen de producción, producir con lo que produce, lo que genera la naturaleza, no contra la naturaleza para luego distribuir o para internalizar, como dicen los economistas, las externalidades ambientales. Y eso implica una transformación de la racionalidad económica, tecnológica y jurídica dominantes. Sin eso no es posible lo otro. Y es cierto, vamos avanzando hacia el precipicio. Ay. Bueno, Enrique nos está hablando de una manera de cambiar, ¿no?, nuestra manera de estar en el mundo. A manera de confesión, un poco debo decir que yo fui de estos niños en los años 90, en los que los cielos tenían esas tonalidades en plomo y azufre, y entonces empezaron a llegar las campañas en las que todo se ponía verde, ¿no? El taxi era verde, el microbús era verde. Sin embargo, seguimos consumiendo, nuestra manera de vivir es a partir de la quema de combustibles fósiles.
con estas maneras extractivas tan destructivas, ¿no?, en todo el entorno. Mi abuela decía que antes había frutas de temporada y ahora en el supermercado hay frutas de todas las temporadas y de todos los lugares. Entonces la distribución también genera contaminación, hay una sobreexplotación en el campo, también hay una superexplotación en torno a los sujetos, a los habitantes. Qué sé yo, el agua que tenemos enfrente de nosotros está en botellas de PET, quién sabe cómo se extrajo, de qué manto acuífero. Estamos, sí, en realidad, debo decirlo, les digo a manera de confesión, que sí hay una internacional, debo decirlo así, en mi conciencia sí está internado y sí habita todo lo que ustedes están hablando, o sea, conceptos que para mí son comunes y que como niño en esa época en la que realmente pensábamos que ya íbamos a vivir pues como vivimos ahora, con ríos de aguas negras, alimentos absolutamente procesados, sin saber cuáles son sus orígenes, pueblos cada vez más segregados, explotados, empobrecidos. Digamos que la relación entre el empeoramiento de las condiciones de vida y del medio ambiente tiene una relación indisoluble con el empobrecimiento de las comunidades y del empobrecimiento también social y cívico. Estamos muy claros, como decía Julia, que no vamos para mejor, que al menos se contuvo una parte del deterioro. Bien, ¿qué podemos hacer todavía? ¿Estamos a tiempo de algo, Julia? Nos dice y nos amenaza Enrique que avanzamos al precipicio, pero yo creo que hay 1000 caminos antes de llegar a un precipicio, y estas desviaciones son las que tenemos que pavimentar ahora. Yo sí creo en los jóvenes, estoy convencida que la energía que traen, las capacidades que tienen, estamos formando, bueno, ahí sí creo que sí le atinamos, yo llevo 42 años dando clase ininterrumpidamente. Enrique ha estado formando igual gente y como nosotros, muchos otros, que sí está habiendo un impacto en formar gente con una visión diferente, más todo lo que se ha venido sumando a través de medios de comunicación, no lo suficiente, algunos, por supuesto, como el de Ricardo Rafael, de repente nos invita por allá y estoy segura que cada vez va a hacerlo más. Y hay una mayor conciencia sobre el tema, sin duda alguna. Hay muchísima información, como nunca antes se había acumulado información, que además se ha generado un conocimiento. No es lo mismo la información que el conocimiento, y ese conocimiento empieza a estar accesible, no lo suficiente. La ciencia ha generado mucho más conocimiento del que se está utilizando, del que se está aplicando, pero también utilizando para la toma de decisiones, y ahí todavía hay que construir puentes comunicantes entre la ciencia y la toma de la decisión. Cada vez hay más herramientas, las herramientas analíticas y las herramientas de la comunicación son, pues no teníamos ni idea de por dónde iba hace unos pocos años en ese sentido. Y lo que yo creo que estamos necesitando es todos estos que son puntos favorables que pueden hacer el cambio, y que por eso yo sigo siendo muy optimista. Hay que conducir colectivamente a que esa fuerza juvenil tenga un horizonte que no es el horizonte que le hemos sembrado con toda la catástrofe. O sea, sí, hay salidas, por supuesto que hay salidas y está en sus manos. Y todo esto está lleno de propuestas, y todas las políticas que se han hecho y los instrumentos que se han hecho. Y es ahí donde de repente estamos en los procesos de contradicción. La realidad nos pone retos muy difíciles y la forma de resolver esos retos genera muchas diferencias.
En esta universidad tenemos muchas diferencias de cómo enfrentar casos concretos, a pesar de que tengamos un bagaje cultural y conceptual muy semejante. A la hora de enfrentarnos en los casos concretos, estamos divergiendo demasiado, que es a lo que me refería anteriormente. Y eso no puede ser. Eso no puede ser porque esas divisiones nos está frenando a quienes estamos con un mismo objetivo, que es una meta aspiracional de un país sin pobreza, sin desigualdades y con un desarrollo bajo una lógica de sustentabilidad ambiental, con sus ecosistemas conservados, su biodiversidad conservada, etc. Entonces, esa manera en cómo estamos ejecutando las acciones y esas diferencias que se nos están gestando, no las estamos procesando en espacios colectivos, las estamos masticando en grupos. Esos espacios colectivos hay que construirlos, sobre todo los chavos los tienen que construir. Por eso creo en el diálogo preponderantemente con el conflicto actual y con cualquiera, por encima de todas las cosas. Hay que construir ese horizonte. El tema de la sustentabilidad ambiental, el tema del desarrollo sustentable, no tiene una política de Estado como lo es la salud o la educación. No concibo un presidente de la República tomando posesión y no diciendo algo sobre cómo va a combatir el analfabetismo, las enfermedades, etcétera. Y en materia ambiental, los bandazos son ahora lo verde, ahora lo gris, ahora lo azul, y estamos todo el tiempo poniendo metas distintas sin tener claro que hay que llegar a una ruta. Esa ruta la tenemos que acabar de consensar en el país. Y en el momento en que empezamos a discutir eso, las agendas se hacen de 97 demandas y ya no es ninguna. Y entonces ya no podemos caminar juntos y nos ganan las diferencias y volvemos a los microgrupos. Ese horizonte, ese entendimiento de nuestra realidad en la problemática social, económica, ambiental, en ese deseo que México tiene por lograr esas metas aspiracionales, tiene que estar revisitando los temas ambientales, yo creo que a la luz de dos grandes temas, que es los derechos humanos y la justicia social y el tema ético del tema ambiental. Si eso somos capaces de, en su parte de procesamiento, continuar y en las diferencias encontrar los espacios de diálogo y a los jóvenes estarles mandando la señal de que sí hay salidas, yo no veo ningún obstáculo de no poder hacerlo, porque no es un asunto tecnológico, no es un asunto de falta de conocimiento, no es ni siquiera un asunto de falta de recursos económicos, es un asunto de colocar las cosas en la dirección tal que nos permita construir ese México que seguimos deseando, ¿no? Y que desde 1968 hemos estado con ello. Muy bien. Nos quedan muy poquitos minutos, entonces quiero llamarlos a una manera de conclusiones. Dos elementos que no debemos de dejar de mirar, Enrique, ¿cuáles serían? Julia lo dijo y yo coincido totalmente con ella. Derechos humanos. La única contención a este proceso son los derechos humanos. Derechos humanos que hay que renovarlos, los derechos comunes a los bienes comunes de la humanidad. Y la justicia social y ambiental que va junto con ello, ¿no? Y yo no amenazo. La amenaza viene por otro lado. Y soy igualmente optimista, pero creo que sí, la juventud tiene que avisparse y tiene que sentir un poco que entrar en esa insurgencia, ¿no? Dejarse invadir por esta juventud para renovar su modo de pensar y de actuar, ¿no? Y conectarse con los pueblos. Es ahí a donde se está cocinando realmente el cambio civilizatorio, en esa resistencia que está volviendo reexistencia de los pueblos. Y eso es lo que tenemos que acompañar. No es desde la economía, la tecnología, quizás tampoco desde la academia o la alta intelectualidad, sino de los saberes populares.
Ahí está cocinándose el cambio y soy optimista en ese sentido. Y coincido también, el nuevo gobierno, si quiere realmente arriesgarse a una nueva etapa de nuestro México, tendrá que prestar mucho oído y corazón, sensibilidad, inteligencia y abrirse a un diálogo para abrirle caminos a México. Gracias, Enrique. Julia, ¿con qué te gustaría Pues, cerrar? palabras claves: economía con medio ambiente, la conservación de los ecosistemas naturales, patrimonio natural de México, compatible con el desarrollo y su uso para lograr el bienestar. Respeto de derechos humanos, compatibles los derechos humanos vinculados al medio ambiente con los de justicia social, una ética civilizatoria, organización, diálogo, muchísimo diálogo, aliento a los jóvenes y plataformas que podamos construir para que estos diálogos se consoliden. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Agradecemos a Cultura UNAM en directo y quiero despedir a nuestros ponentes con un aplauso, por favor. Julia Carabias, Enrique Lev, muchísimas gracias. M68 a 50 años del movimiento estudiantil y hoy acabamos de tener pues una sacudida muy fuerte en torno a lo que nos está sucediendo en la vida y a nuestro medio ambiente y sí podemos ser optimistas, pero sobre todo realistas y éticos. Le voy a dar la palabra brevemente a Sandra Lorenzano, quien es parte del equipo de producción de este M68. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Alex. Pues muchísimas gracias, Julia Carabias, Enrique Lev. Alex, gracias por acompañarnos. Yo les voy a entregar las constancias y quiero simplemente recuperar unos pocos elementos de los planteados por ustedes y contarles a quienes nos están escuchando y viendo que cuando planeamos el coloquio M68 Ciudadanías en Movimiento, lo hicimos con la certeza de que lo más importante es el diálogo. Con esa idea y con la idea de que la memoria es presente, no pasado, sino la memoria que se actualiza de manera permanente, fue que se organizó todo el coloquio. Nunca imaginamos que fuera a ser tan importante como lo es el día de hoy, la posibilidad de abrir espacios de diálogo. Ningún espacio es tan fuerte en nuestro país como el de la Universidad Nacional. Por eso es un honor para nosotros que ustedes estén hoy aquí, que nos hayan acompañado y que todos juntos reforcemos esta idea de la UNAM abierta al diálogo, la UNAM abierta a la crítica, la UNAM abierta a la transformación, no a la violencia, no a los porros, no a los retrocesos. Sí, el 68 fue un momento de lucha y de utopía, lo vuelve a ser 50 años después. Y recupero de lo que ustedes planteaban ese horizonte de esperanza, ese horizonte de lucha que tiene como elementos fundamentales los derechos humanos y la ética. Y un verbo que ustedes repitieron de manera constante, que es el verbo escuchar, porque el diálogo se hace con la palabra de cada uno, pero sobre todo con la posibilidad de escuchar las palabras de los otros, por un país que respete los derechos humanos y que lleve al trabajo en torno a conseguir un país menos injusto, menos desigual, donde el medio ambiente sea parte de este equilibrio que necesitamos en todos los sentidos. Yo no tengo nada que decir, en realidad lo dijeron ustedes. Muchísimas gracias y seguimos en este camino del diálogo a 50 años del movimiento de 1968. Gracias.